te lo echas. ¿Por qué? Porque finalmente ese se alimenta únicamente con la energía, es más, lo puedes conectar con una pequeña, muchos traen su batería de 9 volts, ¿no? Mm. Este, no la requieren. Un piezo eléctrico, por ejemplo, de igual manera ya trae hasta sus baterías pequeñitas, es como tipo del reloj, ¿no? Este, ¿Qué tipo de señal quieres? No vas a ocupar el mismo tipo de micrófono para que le agregues a un sonómetro, a un instrumento de medición, que para una voz o para un soprano o para un tenor. Son diferentes tipos de micrófonos los que tú requieres. Y Sí, sí. cada uno cumple ciertas especificaciones. Aparte de que dices, bueno, de un tenor necesito un micrófono de bobina móvil, sí, pero ahora ese micrófono de bobina móvil requiero ver cuál es su respuesta a la frecuencia. Creo que nos estamos adelantando un poquito. Quiero ver si lo traen ellos de la parte de la respuesta a la frecuencia, si no, ahorita lo comentamos. ¿Qué es la respuesta a la frecuencia? Es el rango de frecuencias que son capaces de captar. Sí. Bueno, si no, ahorita vemos. Gracias, ya me Ujú. contestaron mi duda, gracias. Adelante. Profesora. Bueno, continuamos. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación acústica. Esto para ver qué tipos de sonidos hay. Bueno, todos sabemos que la acústica es una rama de la física que estudia el sonido y también mediante las ondas mecánicas que se propagan en la materia. La que sigue, por favor. Bueno, primero tenemos la aeroacústica, que es la generación de sonido debido al movimiento del aire. Bueno, eso de movimiento violento no me gusta, pero pues sí, tiene que ver con el sonido del aire. Y bueno, la que sigue, la acústica arquitectónica, que creo que esa es de la que nos van a hablar un poco más adelante nuestros compañeros con el proyecto que decían de cómo se escucha mejor el sonido en su casa, pero pues es el estudio del control del sonido en ciertos ambientes y pues ya. La bioacústica es el estudio de la audición animal, también de cómo es el audio en algunos ambientes externos y más que nada en eso. Acústica subacuática, relacionada sobre todo con la detección de objetos marinos mediante el sonido. De hecho, hay una película muy buena, no me acuerdo si es en Netflix, que trata sobre eso, de un chavo que se dedica que es marín y que se dedica a la captación de sonidos para que no hundan ¿cómo se llama? El submarino. Que, bueno, es el chavo al único que se dedica y para lo único que estudió fue para localizar que no haya otros submarinos cerca de ellos para que no los intercepten y no los lleguen a matar. Pero todo eso mediante la acústica subacuática. La que sigue. La acústica musical, el estudio de la producción de sonidos mediante instrumentos. La que sigue, por favor. Electroacústica estudia el tratamiento eléctrico del sonido, incluyendo la captación, amplificación, grabación y producción del sonido. Y bueno, ahora vamos a ver tipos de micrófonos. Micrófonos de presión, pero antes que nada también tenemos que ver por su tipo de transductor. Hay transductores acústicos mecánicos que convierten las variaciones de presión sonora y las variaciones de posición en las membranas, y también los de transductor mecánico eléctrico que convierte la variación de movimiento en una membrana en la señal eléctrica o de salida. Vamos a ver, no, regresa. Ahora sí, micrófonos de presión. Lo que pasa aquí es que conforme lo que hablamos, la presión acústica va a llegar hacia el micrófono. Esta es la parte que parece una V, es el cono, y lo que está en medio es el diafragma móvil. Aquí va a haber una pequeña bobina, y en medio de esa bobina, o
En donde está la bobina va a haber un imán de flujo. Esta es la que va a hacer que se convierta la señal mecánica en eléctrica. ¿Para qué? Para que después salga como corriente eléctrica, como lo muestra en la figura. No, regresa. Ahí está. Estos micrófonos de presión tienen dos caras. En el diagrama provoca el movimiento, la respuesta correspondiente al micrófono omnidireccional, como se muestra. Y ya, el que sigue. Ahora, el micrófono de gradiente de presión es una... casi no, lo traté de ver de varias formas, pero casi no lo entendí. Quería preguntarle a la maestra si me podía explicar un poquito más de cómo funciona. Es que no entendí muy bien cómo funciona. Básicamente se basa a lo que es cómo capta, igual su patrón de captación. Por ejemplo, tienes su frente de onda son estas tres radianes, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que hace? No capta, si se dan cuenta, no capta de manera directa, sino que en este caso, lo que hace que es este frente onda llegue por la parte de en medio. ¿Y qué es lo que hace? Que se reduzca las frecuencias a las cuales puede captar. Lo mismo que con el piezoeléctrico, ¿no? Se reduce esa gama de frecuencias a una más pequeña. A una más pequeña. Ok. Bueno, el que sigue, por favor. Los micrófonos dinámicos. Existe un fenómeno electromagnético por el cual se mueve un imán cerca de una bobina y se genera corriente eléctrica a través de dicha bobina. El funcionamiento del micrófono dinámico se basa en este fenómeno. En el que sigue se va a poder observar mejor. Este es como se lo había explicado en el anterior, que en el micrófono de presión. Lo que hace es llega la onda, toca, lo que hace es cambiar las ondas mecánicas en eléctricas mediante ¿qué es? La inducción. Y lo que después pasa es que por el medio del cable se cambia en ¿cómo se llama? En una señal eléctrica. La que sigue. ¿Nos podemos regresar un poquito, por favor? Sí. Para complementar esta parte. El micrófono dinámico es el más comercial. Y aquí, ¿por qué se llama el dinámico o de bobina móvil, también comercialmente llamado de bobina móvil? Porque su principio se basa en una bobina. Esto es muchos de los altavoces que tenemos en casa trabajan de esta manera, tienen un transductor de bobina móvil. ¿Qué quiere decir? Tienen un imán en la parte posterior. Ese imán tiene un entrehierro, tiene un espacio. Y ahí es donde entra la bobina. Cuando nosotros le inyectamos la señal a ese altavoz, lo que hace es radiar, el imán empieza a funcionar y empieza a radiar y generar la fuerza electromotriz. Lo que hace que, ya sea si está conectado positivamente, jala la bobina hacia abajo, perdón, si la está conectando negativamente, la jala hacia abajo a la bobina y tiene un pequeño desplazamiento. Cuando la señal se invierte positiva, la libera, la sube la bobina, ¿no? Y lejos de subirla a su posición inicial, aquí digamos, aquí parte está tu bobina, la conectas negativamente, baja la bobina, se desplaza ¿no? Pero cuando ya la señal se invierte y entonces la señal es positiva, sube. O sea, se desplaza la misma cantidad que se desplaza hacia abajo, más bien en la misma distancia se desplaza hacia arriba. Y continúa su movimiento produciendo ese cambio, esa fuerza electromotriz, esa inducción en donde la energía eléctrica pasa a energía mecánica, convirtiéndose después mecánica, después pasa a lo que es la parte de la radiación, a la parte acústica.
o frente de onda en nivel de presión sonora. Y en comparación a los demás micrófonos, estos pueden ser más baratos que un electrostático de condensador o de piezoeléctrico. Digo, eso de baratos Sí. también habría que analizarlo, porque igual a lo mejor para mí un micrófono barato es Electrek, que cuesta 50 pesos, ¿no? 10 pesos, 20 pesos. Ah, pues es barato, ¿no? Para quienes compran de la industria de la música y todo eso, estamos cotizando micrófonos de $500, $600, ¿no? Cantidades que dices, no, pues para mí eso no es barato, pero hay una expo y resulta que pues, para quien los compra son más baratos, ¿no? Entonces, a mí esa parte no me gusta clasificarlos de acuerdo a sus costos, porque pues mucho tiene que ver con la industria a lo mejor para nosotros el comprar nuestro lápiz es una necesidad, bueno, una pluma, ¿no? No puedes ir a la escuela sin cuaderno y pluma. No puedes ir a un concierto sin tu equipo. ¿Y qué entradas tienes ahí? Bueno, pues tienes unas entradas grandes donde el costo de entre una guitarra eléctrica y un micrófono, pues cualquiera puede ser más barato que la guitarra. O sea, es algo muy ambiguo. ¿Es barato desde qué aspecto? ¿Desde qué punto de vista? En comparación de los otros tipos de micrófonos que contienen el transductor. Ojo, es algo bien importante. Un micrófono como tal contiene un transductor. Y ese transductor puede ser electrostático, de condensador, dinámico, de bobina móvil. No quiere decir que el micrófono, porque muchos confunden esa parte, que el micrófono como tal es el transductor, ¿no? Que el micrófono, perdón, es el que convierte la energía. No, incluye dentro de sus características, ¿no? El transductor, y quien convierte la energía es el transductor. Gracias. Bueno, ya la maestra habló de unas principales aplicaciones, pero también vamos a hablar de algunas de las cosas que tiene, que, bueno, su bobina móvil es de 40 a 16 Henry y también es muy robusto, tiene muy poca sensibilidad al manejo y, como dijo, es relativamente barato. Sus aplicaciones es el soporte de caña, la jirafa de peña, mesas o suspensión de exteriores. También es útil para obtener la calidad de sonido menos crítica o una fuente cerca y alta, ampliamente utilizado como el micrófono de uso diario o de batalla, como los que vemos normalmente. También es omnidireccional en frecuencias altas y adireccional en frecuencias bajas. Su funcionamiento, las variaciones de presión de onda sonora hacen vibrar el diafragma acoplado en la bobina y este se mueve en el campo magnético y genera la corriente de audio, que es lo que ya les había explicado. Algunas de las aplicaciones es para, como ya les dije, también se utiliza para grabar instrumentos musicales para generar SPL elevadas y generar unas frecuencias graves en los bombos, en los tambores, en los amplificadores de banda, etc. Y se utilizan como micrófonos de voz en conciertos en directo y otras situaciones en las que el ruido y el fondo sea muy alto, ya que al tener baja sensibilidad no captará ese ruido de fondo. O sea que capta exactamente los sonidos que están de frente y casi los pequeños casi no los capta. Y eso es en este caso de los micrófonos en los conciertos es muy bueno. El que sigue, por favor. Micrófonos de condensador. Un micrófono de condensador es un componente eléctrico que puede almacenar energía eléctrica formado dos placas conductoras separadas por un aislante. El que sigue. Bueno, aquí tenemos el condensador, que son estas dos plaquitas que tenemos en medio. Y cuando se aplica una corriente eléctrica, el condensador se carga de energía. Si después se baja de aplicar la corriente eléctrica, la energía del condensador se va a descargar. Es el concepto básico de un capacitor, ¿no? La capacidad de almacenamiento de energía depende de varios factores. Uno de ellos es la separación entre las dos placas.
Este último se basa en el funcionamiento de un micrófono de un condensador. El micrófono tiene la estructura de un condensador, en modo que una de las placas es el diafragma y además se necesita que se le aplique una corriente eléctrica. Cuando las ondas sonoras impactan sobre un diafragma, este se mueve, modificando la separación entre la placa. Esto modifica la capacidad de la carga eléctrica, en modo que se descarga mayor o menor la señal eléctrica. Así se obtiene una señal eléctrica proporcional a la onda sonora. Y creo que en base al condensador es lo que le preguntaba hace rato a mi compañero, ¿no? De por qué porque hay micrófonos que se les induce 48 volts, ¿no? Lo de la Bueno, fuente fantasma. Ujú. exactamente. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos unas características de los micrófonos y los condensadores. Eh, en el condensador tiene una sensibilidad muy alta, entre los 10 y los 60.000 volts. Tiene una buena respuesta en frecuencia en todo el espectro. Por lo contrario, soporta SPL menores y son más caros y más delicados que los micrófonos dinámicos. También existe una desventaja que se necesita en la alimentación. Actualmente prácticamente todo el micrófono condensador utiliza una alimentación fantasma. Es un alimentador de 48 volts que proporcionan los equipos a los que se le conecta el micrófono, como son los mezcladores, tarjetas de sonido, grabadores, etcétera, a través del mismo cable en la que circula el audio. El condensador es electroacústico, va desde los 28 hasta los 18 MHz. Excelente para respuestas transitorias y pues ya, el que sigue. Micrófonos Electra. El ETREC es el que más utilizan ustedes por barato y accesible, pero tiene, dependiendo para qué lo van a utilizar, pues tiene sus deficiencias. Uh-huh. Bueno, tiene una calidad de captación. Su uso es el personal oculto, se ve en el tamaño, bueno, tan solo aquí en el tamaño se ve chico. El funcionamiento tiene un diafragma laminar en el plástico con carga electrostática permanente. Esto lleva incorporado un pequeño amplificador a batería. El rendimiento baja con el uso, perdiendo altas frecuencias, reducción de sensibilidad y el aumento de los ruidos de fondo. El micrófono de presión de zona de micrófono es una cápsula de Electrek de bajo perfil con un esquema de captación semicardioide y hemisférico, poco accesible a gran robustez, fijo a suelo, mesa, pared, etc. La gran sensibilidad, alta calidad, rendimiento y aislamiento de los ruidos extraños o sobrecargas. Puede descartar ruidos reflejados en un entorno. Sigue, por favor. Es un poquito más pequeño que una pulgada, más o menos, un cuarto, más o menos, de tan pequeñito que es. Por eso les decía, es el que luego ocupan para los protos, y el costo no es caro, es muy accesible en comparación a los demás. Ok, micrófonos piezoeléctricos. Algunas sustancias cristalinas poseen propiedades piezoeléctricas. Lo del piezoeléctrico ya lo habíamos visto con los otros compañeros, las cuales son capaces de producir diferencias de potencial cuando se somete a cualquier tipo de presión mecánica. En los micrófonos piezoeléctricos, las ondas sonoras hacen que vibre el diafragma. El movimiento de este hace que el material contenido en su interior se mueva y en consecuencia la fricción entre las partículas de los materiales generen una tensión eléctrica que eso hace que genere las ondas eléctricas. De hecho, puse pero tenía que haber puesto otro, ya que se ve más por dentro cómo se ve el cristal piezoeléctrico. Pero si vemos el del condensador, en el del condensador lo único que cambia es literal la pieza
piezoeléctrica por el condensador. El que sigue, por favor. Pero finalmente ese cambio entre uno y otro hace que sus características cambien y sean muy Sí. diferentes, ¿no? Como el piezoeléctrico funciona más para altas frecuencias y el de condensador, bueno, tiene una gama más amplia en cuestión a sus frecuencias que capta. Bueno, los piezoeléctricos, sus aplicaciones, la respuesta de frecuencia en los micrófonos piezoeléctricos es a veces muy irregular, de allí que en el ámbito del audio profesional no son muy aconsejables. Sin embargo, funcionan mucho mejor en las guitarras eléctricas porque consiguen un sonido cristalino similar al de las guitarras acústicas. También la señal de salida es análoga, en el cual la frecuencia y la amplitud de onda sonora a la que se generó. También tenemos tipos de micrófonos piezoeléctricos. El micrófono piezoeléctrico de cristal, debido a que las propiedades que posee el cristal de cuarzo en cuanto al material semiconductor hace que el rozamiento entre las partículas de cristal que se encuentran dentro del diafragma genera una tensión eléctrica. También tenemos los de cerámica, que se conocen como micrófonos electroacústicos, que tienen un funcionamiento similar a los de cristal. Estos formado de dos piezas de cerámica, el cual reciben las ondas sonoras y generan una tensión eléctrica. Y los de pastillas, son un transductor que hacen que a las veces que los micrófonos en los instrumentos musicales eléctricos son utilizados generalmente en los instrumentos de cuerda, con la guitarra, el bajo, el violín eléctrico. De hecho, si tienen oportunidad, y de hecho va a haber una tarea en esto, verifiquen cuál es la respuesta a la frecuencia de los instrumentos, en este caso, el violín, la guitarra eléctrica. Pueden encontrarlo, por ejemplo, lo que es todos los instrumentos que compone una orquesta sinfónica y cuál es la respuesta a la frecuencia que contiene. Váyanlo haciendo. Otra de las desventajas es que es muy sensible, entonces si se te llega a caer, pues si el cristal se rompe, adiós, ya no sirve. Y pues eso obviamente no es recomendable como para aplicaciones que te exigen que lo estés ocupando constantemente, ¿no? Y bueno, eso sí, la calidad de este sonido es muy restringida, además de que es muy pequeño. Y pues ya, creo que micrófonos de resistencia variable. Al producirse una diferencia de presión sobre el diafragma, se modifica la resistencia interna, presentando por los gránulos de carbón conductores alojados en el interior una cavidad cerrada, al ser estos más o menos presionados. El que sigue, por favor. Micrófonos inalámbricos convierten las señales de audio en señales de radio, y estas a su vez son enviadas de manera aérea mediante un transistor hasta un receptor, y en el mismo los envían al sistema de sonido. Así estas forman más, nos ahorramos molestias de cables en medio de los escenarios. Aquí en este caso pues sí ya tenemos un transductor, porque pues sí necesita transformar la energía. Sí, por favor. Los métodos de transmisión inalámbrica son los métodos inalámbricos que se encuentran en el mercado: VHF, UHF, ISM, UEB. Los sistemas HF y UHF son analógicos y los demás ICMM y VVA son sistemas digitales. Es necesario también agregar que no hay confrontación en los cuales de los sistemas es mejor o peor. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Ambos se ven limitados en operaciones por limitaciones de espacio radioeléctrico y por las inherentes a las señales inalámbricas. Existen razones o factores por los cuales se debe escoger uno u otro sistema, como se nombran en el lugar, el modo en el que se utilizarán, el número de sistemas y el precio.
El sistema UHF tiene menor posibilidad de crear interferencias debido a que tiene mayor espectro de frecuencia disponible. La ventaja está sobre la saturación del espectro de radioeléctrico. El que sigue, por favor. La clasificación de tipo por la patrón. Ese es de mi compañero. Sí. Sí, no hay problema. Bueno, como Ok, habíamos no visto, sé, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Y el día de mañana tenemos clase nuevamente, iniciamos directamente con usted, ¿sí? Para que me den oportunidad de pasarles lista rápidamente y si tienen alguna duda o algo así, lo vamos comentando, ¿va? está bien. Que de hecho esa parte es lo que comentábamos, ¿no? De el tipo de patrón de captación que tiene, que son los omnidireccionales, direccionales, cardioides, hipercardioides. Básicamente aquí es, si se dan cuenta, vamos recordando un poco de ciertas materias, ¿no? Que un poco de circuitos para la aplicación y resolución de ecuaciones para los filtros, un poco de la teoría electromagnética, no sé, hay quienes tuvieron oportunidad de desarrollar o armar una antena, ¿no? Y bueno, vamos recordando esa parte, esos principios teóricos para poderlos poner o darle la aplicación dentro de lo que es nuestra área, ¿no? Ok, vamos a pasarles lista rápidamente. Estamos a 28 de abril. Albor, Presente. Colín, Presente. Fabián, Presente. Franco, Presente. García, García, ¿qué? Perdón. Guzmán, perdón, García presente. Guzmán. García Portilla, Presente. Hernández Canales, Presente. Hernández Maldonado, López Bonilla, Presente. Mateos García, Méndez Salazar, Presente, maestra. Mendoza Palacios. Presente, profesora. ¿Quién? ¿Mendoza Palacios? Presente. Ok. ¿Y quién es el otro que dijo presente? Alfredo. A ver. Yo dije presente, pero otro compañero creo que también. A ver, por favor, me dicen sus apellidos. Mendoza Palacios. Mendoza Palacios. ¿Y quién es el otro que dijo presente? Morgado Saldaña. Presente, profesor. Narváez Sosa. Presente, profesora. Navarro Trejo. Presente. Pérez Pacheco. Presente. Ramírez Flores. Presente. Ramírez Hernández. Presente. Revilla Caro. Presente. Reza Meléndez. Presente. Robles Salcedo. Presente, profesora. Romero Molina. Presente. Romero Molina. Presente. Ok. Rubalcaba. Presente. Salas. Presente. Ramos. Sánchez Hernández. Presente. Saucedo Hernández. Presente. Solís Hernández. Venegas Castillo. Presente. Vera García.